Let march again. Welcome to the paradise. Far. 4 abrazos y un café. Bueno, y me encuentro con Federico Delgado. Bienvenido al programa, Federico. El juez que anda en bicicleta. Yo ando en bicicleta, soy un viejo ciclista y la bicicleta me encanta. Me gustan mucho los deportes y me agobia un poco el tránsito, entonces por una cuestión de salud y de comodidad me muevo en bicicleta. Países, acá había un abogado que después, bueno, en su paso por la política también estuvo proponiendo que nos moviéramos en bicicleta y es un excelente consejo. Es saludable, estás más tranquilo, es más económico, hace bien al cuerpo, tiene muchas ventajas. En muchos países del primer mundo se usa. Muchísimos, en casi todos. La idea es dejar el auto, dejar pasar el transporte público, a caminar al monopatín ahora o a la bicicleta. Bueno, no sé si Holanda es que directamente ya se manejan todo en bicicleta. Holanda es impresionante por el precio que tiene el transporte público. Las bicicletas, los que hemos conocido Ámsterdam, te atropellan. Es como acá el tránsito en Argentina. Bueno, Federico, ¿cómo estás vos en este proceso? ¿Cómo estás viendo la Argentina en este momento? Bueno, yo hablo del campo judicial, que es lo que más manejo, digamos, y estamos en medio de una profunda crisis que también es una oportunidad. Estamos en un momento muy ingrato porque la palabra de los jueces y los fiscales está sospechada. No le cree la sociedad, no le creen los acusados, no le creen las víctimas, no les cree nadie. Eso es muy grave, es muy triste, pero no deja de ser una tremenda oportunidad para pensar colectivamente en tener una justicia en serio, a la que todos podamos recurrir y a la que podamos, por sobre todas las cosas, confiar, que es la palabra que los jueces y fiscales hemos perdido, la confianza en la sociedad. Ahora, qué loco, ¿no? Porque nosotros como ciudadanos siempre decimos, en este país, yo lo vengo escuchando, a lo mejor son creencias y son juicios que uno va adquiriendo, ¿no? Pero venimos escuchando de generación en generación que si en este país no tenés plata, no tenés ni salud ni justicia garantizada. Martín Fierro lo dice, ¿no? José Hernández anticipaba hace muchos años una cosa así. Es cierto, la justicia históricamente tiene una relación muy complicada con la sociedad, pero me parece que nunca como ahora. Digamos, nunca como en estos momentos donde ha logrado lo que es muy difícil, que es la unanimidad. Hay buenos jueces, hay buenos fiscales, hay buenas personas, pero hay que trabajar en reconciliar la ley con la justicia. Que las personas cuando van a un tribunal, cuando concurren ante un fiscal o van a un juicio, ganen o pierdan, acepten esa decisión. Y acá, lamentablemente, vivimos en un mundo, en Argentina, en que la palabra de la justicia está sospechada. Qué pena. Ahora, te escucho hoy, me vienen a la mente un montón de cosas, ¿no? Porque ¿por dónde empezamos? Porque también escuchamos, decimos, bueno, ¿de qué vale ir a la justicia si total es más de lo mismo, con leyes antiquísimas? Y ¿es realmente así? ¿O es que la sociedad está mal informada de lo que realmente la justicia avanza en algunas cosas? Sí, avanza en algunas cosas. Hay que hacer profundas transformaciones que no son fáciles, pero algunas no cuestan dinero, ni hace falta un mago, ni traer a expertos internacionales. A veces hay que aplicar un poquito de sentido común. Claro. Digamos, habría que empezar por el principio, me parece a mí humildemente, ¿no? Que es premiar al que se porta bien, Claro. castigar al que se porta mal, hacer que las jueces y fiscales recuperen una palabrita que está un poco fuera de uso, pero que es la de servicio público. Trabajar en el Estado, en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo o en el aparato judicial significa ser un servidor público, es más que un trabajo, hay que tener vocación. Además hay que estudiar, de algún modo hay que ajustar la justicia a este siglo, que es el siglo de las comunicaciones, que nos cambió a todos, cambió la vida nuestra, y la justicia sigue anclada en prácticas del siglo XVIII, del siglo XX. Hay que hacer un montón de pequeñas cositas, pero esas pequeñas cositas micro son las que me parece a mí, ¿no? Son las que después permiten explicar lo que pasa a nivel macro. No creo que es una tarea de mucho sacrificio y además tenemos que también los argentinos tomar una decisión como ciudadanos porque tenemos una tendencia que es bastante complicada, que cumplimos la ley cuando nos conviene e intentamos eludirla cuando la ley nos exige una obligación.
Eso es una decisión que tenemos que tomar todos nosotros. Estamos educando. Mira, nosotros en Sí. la provincia de Córdoba, con el tema del exceso de velocidad, ¿Viste? El alcohol. bueno, y el alcohol, cero tolerancia. Al principio, cuando nos paraban y qué sé yo, es más de uno nos han chantado alguna multita. Y en el momento hasta nos daba rabia, qué sé yo. Hoy por hoy lo bendecimos, lo agradecemos. Yo creo que como todos los cambios, hasta que uno los procese, hasta que uno los lleva más, lo internaliza, ¿no? Es como que llega un proceso de cambio y bueno, y después decir que bueno lo que está pasando. No tengas dudas, yo creo que es un proceso, yo creo que es una cuestión de incentivos. Yo creo mucho, me parece que en la esfera pública, en el Estado federal al menos, que es donde yo trabajo, lo que hacen falta son incentivos. Incentivos que estimulen a la gente a portarse bien, que estimulen al que trabaja, al que estudia, al que es responsable, al que quiere cumplir con la ley, y castigar a los pícaros, a los que se portan mal, a los que no van a trabajar, a los que son vagos, a los que son corruptos, porque no es solo, ojalá fuese la justicia un problema de corrupción nada más, porque si es un problema de corrupción es como un cajón de manzana, sacas la podrida y pones una limpia y se acabó. Hay problemas que son más profundos, ¿no? Que tienen que ver con esto de los incentivos. Por eso me parece que la crisis también siempre es una gran oportunidad. Ahora, ¿qué pasa con las cárceles, con el tema de, viste, encima nosotros decimos, entre que cobramos sueldos que son muy magros, encima le pagan un sueldo a los presos? ¿Cómo ves vos desde tu rol? Y bueno, por supuesto que esto es general, pero ¿cómo lo ves vos y qué solución le darías vos o por dónde empezarías vos para que esa gente también tenga esa oportunidad de reintegrarse una vez que haya cumplido con su condena? Y las cárceles se han transformado en un depósito. Ninguna persona que entra a la cárcel sale mejor de lo que entró. Vos pensás que la Constitución dice que serán sanas y limpias para la seguridad de los reos que están contenidos en ellas. Porque la idea es que la gente pague una pena porque se portó mal y que en ese lugar, digamos, se piense, resignifique su vida y se inserte de nuevo en la sociedad. Eso fracasó acá en Argentina, está claro, porque ninguna persona que estuvo presa sale mejor de lo que entró. Pero hay que discutirlo sin miedo. Y hay que pensar que en el mundo la prisión es una de las alternativas. No puede ser que en una misma cárcel esté un asesino múltiple con una persona que robó una cartera. Las dos cosas están mal, pero hay una que es más grave que la otra. Entonces me parece que hay que discutirlo sin miedo y hay que pensar que los conflictos no solo a las personas no solo se las recupera encerrándolas, sino que además de encerrarla hay que hacer un trabajo de contención, de educación, recuperar la cultura del trabajo, estudiar. Hay miles de alternativas que a mí me parece que no creo que haya ni siquiera una maldad en nadie en particular, sino que son cosas de las que no nos hemos ocupado y a las que hay que ocuparse, hay que sentarse a pensarlas. Qué interesante. Bueno, es lo que viene a proponer justamente una de las chicas que viene de la villa y que May justamente decía esto, ¿no? Esto de romper las creencias, romper las barreras y de pronto sentarnos uno al lado del otro y trabajar en conjunto. Romper prejuicios, no tener miedo a lo nuevo, no tener miedo a cambiar, empezar a estudiar y mirar experiencias de otros países. Hay países que les ha pasado cosas parecidas a las nuestras y tuvieron la valentía de decir, bueno, la prisión fracasó así como está, la justicia fracasó así como está. Bueno, sentemos a los mejores, pero claro, esto yo siempre digo una metáfora. Vos, a los que les gusta el fútbol me van a entender. A vos te puede gustar tener un entrenador como Bielsa, como Guardiola, pero hay que bancárselos. Claro. Para estar, esos tipos están en la cima, son buenos, pero ser buenos significa mucho trabajo, estudiar mucho, sacrificarse. Entonces cuesta, ser ciudadano también es un trabajo. Hay responsabilidades distintas, no es lo mismo un juez, un fiscal, un diputado, un senador, un gobernador, un presidente que una persona que trabaja 8 horas por día. Son funciones diferentes, pero todas son importantes, porque cada cual tiene su grano de arena y las playas están llenas de granos de arena. Entonces es muy importante también la convicción y la responsabilidad de que en este colectivo estamos todos. Y uno escucha por un lado que en Irlanda se cerraron 16 cárceles por falta de presos y nosotros cada vez necesitamos abrirnos porque están sobrepobladas. Entonces, ¿por dónde se podría empezar? No sé, tu libro ¿habla sobre esto o es otro? Sí, Injusticia habla sobre eso. ¿Por qué injusticia? Sí, porque es un nombre que eligió la editorial y porque hay una cosa muy loca. Tenemos una justicia que está digamos, prevista en la Constitución, pero que la gente la percibe como injusta. Entonces es duro, pero es la verdad.
Sí, la Argentina hace mucho tiempo que fabrica violencia. Y no digo fabrica violencia porque en todos los planos nos maltratamos, nos gritamos, nos insultamos manejando. A veces creamos pobreza, fabricamos miseria, cerramos colegios y abrimos cárceles. El rol de víctima nos gusta también. También nos gusta. Entonces hay que hacerse cargo que para que las cárceles cierren, no solamente hay que tener buenos jueces y buenos fiscales, hay que tener buena educación, hay que dar oportunidades, hay que inculcar cultura del trabajo, hay que inculcar cultura ciudadana, hay que hacer un trabajo muy importante de educación. Vos pensás que la justicia, el encierro, significa que todo lo demás fracasó. Cuando una persona comete un delito es porque todo lo demás fracasó, es porque ya todo el proceso educativo, el proceso de contención familiar, el mercado de trabajo, ya no tiene más nada que perder. Entonces, si no, la respuesta nuestra a la inseguridad va a ser solamente cárceles, no sé si ya vemos cómo nos va. La cárcel es una respuesta, obviamente, pero tiene que haber otras. Algunas que prevengan y otras que traten de ayudar y de recuperar a las personas que cometieron delitos. Es la única manera, esto no lo digo yo, esto lo dicen los tipos que saben mucho y que han trabajado y tienen experiencias exitosas, como por ejemplo la que citás vos. Claro. Bueno, por último, gracias nuevamente por tu tiempo, Federico. ¿Cuál es el mensaje que vos quisiste dejar o que querés dejar ya en esta tercera edición de Injusticia? A mí me parece que hay que... Básicamente que la justicia es una cuestión que nos parece lejana a los ciudadanos, pero que es muy cercana. La justicia rige nuestras vidas, porque cuando un poderoso, uno mucho más grande que nosotros, nos quiere hacer un daño, el único lugar que tenemos para que nos protejan es la justicia. Entonces hay que poner la justicia en el centro de la escena porque define qué está prohibido, qué está permitido, qué está bien y qué está mal. Entonces me parece que es casi es una intervención de un empleado judicial como yo que intenta llamar la atención a la dirigencia política, a los ciudadanos y a la justicia en su conjunto para que todos juntos nos pongamos a conversar en una mesa, a discutir qué hacemos con una justicia que no funciona. Bueno, y por último, porque ya que te tengo, te aprovecho. Fede, ¿qué cambió en vos desde la primera edición ahora? Porque nosotros cambiamos constantemente, pero cada vez que vos te metés más, porque a veces uno está tan metido en el problema que a veces no ve el bosque, termina viendo el árbol. ¿Qué cambió en vos? No, me enriqueció muchísimo la experiencia de compartir el libro con los lectores, en en reuniones como estas, en colegios, en universidades, en colegios de abogados, en sociedades vecinales, en centros culturales. Me enriqueció muchísimo porque aunque no parezca, en general el hombre de a pie tiene muy presente el tema de la justicia. Pasa que a veces no tiene no tiene canales para gritarlo, para decirlo, pero me enriqueció muchísimo escuchar la experiencia de los que están del otro lado, que no son conocidos, que por ahí son invisibles, pero que sufren y padecen la justicia injusta. Y se hicieron visibles a través de tu libro. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí en Río Cuarto. Y bueno, esperamos verte pronto nuevamente en otro congreso que realmente, bueno, hoy te han invitado a tu ponencia y bueno, y la verdad es un gusto tener. Un placer para mí estar acá. Muchas gracias. Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.